Muy buenos días, bienvenidos a este Unisabana Ágora extraordinario organizado por las Facultades de Derecho y de Comunicación Social. Sigan nuestra transmisión en www.unisabanamedios.com vía streaming. También pueden utilizar el numeral Unisabana Ágora. Recuerden para enviar sus preguntas o comentarios sobre este Unisabana Ágora que adelantamos en la mañana de hoy. Nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram con el nombre USM.com/Sabana. Allí también pueden taguearnos a nosotros y comentar el desarrollo de esta charla en el día de hoy. El doctor Camilo Gómez Alzate es director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Es abogado y analista colombiano graduado de la Pontificia Universidad Javeriana. Al inicio de su carrera se desempeñó como secretario general y como gerente de la empresa de servicios públicos de Bogotá, teniendo a cargo la estructuración legal de la primera privatización de servicios públicos que se hizo en Colombia. Fue también secretario privado del alcalde mayor de Bogotá, el expresidente Andrés Pastrana Arango. Se desempeñó como consultor privado en temas de privatización de servicios públicos en distintos países, en Ecuador, en Bolivia y en Panamá. Durante el periodo presidencial del expresidente César Gaviria Trujillo, el doctor Gómez Alzate fue secretario general del Ministerio de Desarrollo y posteriormente fue nombrado superintendente de sociedades. Trabajó también en la revista Dinero como encargado de los artículos legales y coordinador de los rankings de empresas. Asimismo, ejerció como abogado consultor de algunas empresas privadas. Se desempeñó como secretario privado y como alto comisionado de paz en el gobierno del expresidente Andrés Pastrana Arango. Estuvo encargado de las negociaciones con las FARC y el ELN y participó en el diseño e implementación del conocido Plan Colombia. En el año 2008, la Corte Suprema de Justicia lo nominó como su candidato a Procurador General de la Nación y en el año 2014 fue la fórmula vicepresidencial de la entonces candidata a la presidencia de la República y hoy vicepresidente y canciller de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez. Durante más de 15 años ha sido abogado, asesor de empresas privadas de los sectores portuario, salud, de infraestructura y de gas, así como asesor en solución de conflictos societarios. En el sector académico ha sido profesor invitado de la Universidad de Salamanca y también trabajó en la Universidad de Alcalá de Henares, en España. En Colombia ha dictado clases en las universidades Sergio Arboleda y Jorge Tadeo Lozano. Le damos la bienvenida al doctor Camilo Gómez, director general de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado y su Unisabana Ágora. ¿Cómo es la defensa del Estado colombiano ante los tribunales? Doctor Gómez, bienvenido. Una feliz mañana. Muchas gracias por la invitación. Un agradecimiento muy especial al señor rector, a las facultades de Derecho y Comunicación y a sus decanos, a la profesora Diana Gacharná, que además me aguanta todos los días allá en la agencia, y a ustedes, a los estudiantes que nos acompañan aquí o virtualmente. La alegría, decano, de volver presencialmente a la universidad es enorme. Es un pesar que esta pandemia nos haya alejado de la presencialidad y venir aquí a este campus, a este auditorio sorprendente que no conocía. Realmente es maravilloso y volver a estar con los estudiantes hablando, discutiendo y planteando muchos temas que de pronto son novedosos en las universidades y más para la Facultad de Comunicación de pronto, que ven lejana la defensa del Estado y los temas jurídicos. A los abogados nos parecen más comunes, pero no se equivoquen, que el derecho y la comunicación van muy de la mano. Los jueces oyen radio, ven televisión, leen periódicos, leen las redes sociales y hoy en día lo que no se comunica, lo que no tiene vigencia a través de los distintos medios, incluyendo las redes sociales, pues tiene una connotación distinta. Aquí hay que hacer un trabajo jurídico, pero hay que contarlo.
Por eso esta conferencia, esta reunión que con la ayuda de William tan amablemente hemos organizado, tiene esa enorme ventaja. Comunicación y derecho van de la mano. Lástima que no invitamos a los ingenieros, porque hoy los abogados vamos a depender cada vez más de los ingenieros, como lo vamos a ir hablando ahora en el transcurso de esta reunión. Yo quiero contarles cómo es esta historia de defender el Estado. Defender el Estado, primero que todo, es defender a cada ciudadano. El Estado nos representa. Y cuando el Estado pierde una demanda, ¿quién la paga? Nosotros. Cuando ustedes compran una bebida, salen, pagan el IVA, trabajan y les hacen retención en la fuente, con esos impuestos acabamos pagando lo que el Estado pierde en las demandas. Y había una historia muy triste en Colombia, y es que ganarle al Estado era mamey, como dicen popularmente. No, ya no. Ganarle al Estado es cada vez más difícil. Y ganarle al Estado era fácil porque el Estado estaba desorganizado en su defensa jurídica. ¿Por qué demandan al Estado? ¿O por qué razón el Estado se demanda tanto? Porque el Estado tiene que responder por muchas cosas. Por temas laborales, por temas tan sencillos como un accidente de tránsito por una vía que está mal señalizada, o porque el Estado comete también en ciertas ocasiones abuso de sus funciones y dicta, por ejemplo, un acto administrativo, una resolución que afecta los derechos de terceros. Se trata que desde el Estado hagamos las cosas bien para evitar que haya demandas, es decir, primero que todo hay que prevenir y después sí pasar a defendernos. Ojalá no hubiera demandas contra el Estado, pero hay muchas. Durante muchísimos años esa defensa del Estado estaba distribuida en cada una de las entidades a las que demandaban. Entonces el Ministerio de Defensa tenía sus abogados, el de Justicia, el IMPEC, la DIAN, etcétera, pero ninguno se coordinaba. Entonces demandaban a un ministerio o a 3 ministerios y 2 le echaban la culpa al otro. Y obviamente, ¿qué pasaba? Pues que perdíamos. Es así de sencillo. O simplemente recaudar las pruebas era cada vez más difícil, porque recaudar las pruebas implica un trabajo de guarda de documentos, de investigación, ahora digital, antes no tanto, pero había que recaudar las pruebas por todos lados. Y si no había quien centralizara y coordinara eso, pues las pruebas no aparecían. Y en los procesos nacionales o en los internacionales acaba pasando lo mismo. Si no hay una organización para fijar criterios unificados y coordinar la defensa, pues no iba a operar también. Afortunadamente, hace ya 10 años coincide esta reunión con que nos acercamos a los 10 años de la creación de la agencia. Se tomó la decisión de centralizar, de armar una entidad pequeña. Nosotros somos 180 funcionarios, posiblemente vamos a pasar a ser 210, pero no más allá de eso, que tiene a su cargo la coordinación de 3 cosas fundamentales. La información sobre litigios. No sabemos quién demandaba al Estado ni por cuánto era, y no hace tantos años. Bueno, ustedes son todos muy jóvenes, los estudiantes seguramente nacieron en los 90s, por allá por el 2000. En esa época no se sabía cuántas demandas había contra el Estado. Lo primero que había que hacer era conformar un equipo de sistemas para tener una base de datos unificada que nos dijera quién demanda al Estado, por qué la demandan, en qué cuantía la demandan y cuáles son las causas reales de las demandas. Ese era el primer elemento. El segundo elemento era buscar mecanismos para que todas las entidades prevengan el daño, lo que se llama el daño antijurídico. Y el tercer elemento era unificar la defensa, tanto en lo nacional y sobre todo en lo internacional. Me devuelvo al daño antijurídico porque este es un elemento muy importante para tener claro por qué pueden demandar al Estado. Nuestra Constitución, en el artículo 90, dice que el Estado debe responder por las acciones y por las omisiones. Hay un montón de deberes que tiene el Estado que los tiene que cumplir, de protección de derechos humanos, de garantizar la honra, vida y bienes de los ciudadanos, de garantizar la educación, de garantizar la salud, en fin, una gama completa, pero sobre todo el artículo 90 le otorga al particular la facultad de demandar al Estado porque no fue responsable al
por acción o por omisión de ciertos actos. Por eso se crea la agencia, para que en esas tres grandes vías, información, prevención y defensa, tengamos más y mejores criterios unificados y coordinados para saber y para evitar que nos ganen. Las cifras de pronto les van a parecer altas, pero esas son las cifras. Hoy en día tenemos 320.000 demandas en contra del Estado en el orden nacional. Es decir, 320.000 casos que valen 431 billones de pesos. Tenemos en arbitrajes nacionales 79 arbitrajes que valen 4,7 billones de pesos. Controversias internacionales de inversión, ya les vamos a contar un poco de qué se trata esto. Son 14 procesos que valen 10,8 billones de pesos. Y en el sistema interamericano de derechos humanos, es decir, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, tenemos 1.121 casos, de los cuales han notificado a Colombia de 771 a nivel de la Comisión y 6 en la Corte Interamericana. Todos estos casos suman pues casi 430 billones de pesos, que es la suma que los demandantes pretenden que el Estado colombiano les pague. La misión nuestra es que eso no suceda. Son procesos que en promedio se pueden demorar entre 5 y 7 años, los arbitrajes un poco menos, pero lo que Colombia pretende es que esa pretensión tan grande de más de 400 billones de pesos no tengamos que pagarla. Adicional a lo que les menciono, la agencia tiene a cargo la defensa de Colombia ante la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional no juzga estados, juzga personas que han cometido crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. En estos casos, el Estado interviene solo en la primera parte, que se llama la parte de admisibilidad. Y ahí estamos todavía trabajando porque la Corte afortunadamente no ha abierto ningún caso relacionado con Colombia y la agencia tiene a su cargo la defensa de Colombia en esa materia. Lo único que no lleva a la agencia, que no tiene a su cargo, es el litigio entre Colombia y Nicaragua. No lo lleva, pero por ahí nos metemos en algunas cositas al lado de eso y apoyamos a la Cancillería y al equipo de abogados en lo que sea necesario. ¿Por qué hay tantas demandas y cómo funciona la agencia? La agencia tiene un equipo, como lo digo, pequeño, somos cerca de 80 abogados, 30 o 40 ingenieros, porque a esto hay que meterle tecnología. O sea, antes, y lo reconozco, y los estudiantes de Derecho me darán razón, los abogados y de pronto los comunicadores, aunque un poco menos, le tenemos pavor a los temas de tecnología. No somos los más amigos de la tecnología. Hoy, Derecho y tecnología van de la mano. Todo el desarrollo del Legal Tech y de analítica de datos aplicado al derecho es un mundo que hay que descubrir y sobre el que hay que avanzar, y ya les cuento la agencia en que está trabajando en esa materia. Y tenemos un equipo de apoyo administrativo que trabaja para todas las áreas. En los casos nacionales, la agencia interviene en cerca de 650 casos que valen 270 billones de pesos, es decir, un poco más del 60% del total de los casos en cuanto a valor. Muchos casos no son de gran cuantía, entonces se llevan directamente por las entidades. Pero así la agencia no intervenga, coordina 240 o 246 oficinas jurídicas de cada entidad, les da lineamientos, les da asesoría, les presta análisis de sentencias, de líneas de jurisprudencia, para que esas 240 oficinas litiguen directamente con sus abogados los 329.000 casos que hoy tenemos. Imagínense, la agencia tiene 660 casos en los que actúa directamente, que valen 260 billones, 270 billones. Los otros casos valen 120 billones, pero están discriminados en una gran cantidad de casos masivos, muchos de los cuales son por elementos laborales, por temas laborales, que es la principal causa de demanda,
básicamente por temas de pensiones y por temas de cesantías. Entonces, en ese ecosistema de defensa está la agencia, que lleva directamente los litigios que les mencioné, lleva directamente los litigios internacionales, y tenemos 270 oficinas que a su vez tienen cerca de 4.000 abogados contratados o propios que conforman el total del sistema de defensa litigiosa del Estado. Además de eso, yo no sé si afortunadamente, yo creo que sí, pero nos hemos metido en un tema y es la defensa en las regiones. Porque a un municipio pequeño o a un departamento que no tiene muchos recursos lo demandan y no tienen la capacidad ni la tecnología jurídica para enfrentar bien esas demandas. Entonces, desde el año pasado empezamos a apoyar ya a varias ciudades. Un ejemplo práctico es con la gobernación de Cundinamarca. Estamos trabajando con los pequeños municipios, donde un litigio de 100 o 200 millones de pesos, que para nosotros es relativamente pequeño, para ellos es la salud fiscal, la salud económica del municipio. Con otros casos más grandes, como la ciudad de Cartagena, los estamos apoyando, por ejemplo, con el famoso caso del edificio Acuarela, o con la protección de las murallas, o con otros temas ya propios de la ciudad. Es decir, nivel nacional tenemos full cobertura, nivel municipal y departamental estamos empezando a prestarles asesoramiento y acompañamiento en los casos más críticos que tengan estos municipios o departamentos. ¿Qué necesitamos para eso? Dos herramientas claves: tecnología y comunicaciones. Porque el tema de comunicaciones se ha vuelto en el mundo moderno cada vez más importante. No son comunicaciones para hacerle propaganda a la agencia, porque no necesitamos propaganda ni mercadeo. Necesitamos que ese ecosistema de defensa esté ampliamente conectado, con comunicaciones lo suficientemente claras para que no nos enredemos. Los abogados somos enredadísimos. Yo hago enormes esfuerzos para que no lo sean. Escriben unos mamotretos que nadie se los lee. Y entre más largo el escrito, no es que sea mejor. Por el contrario, yo he ganado casos con escritos de 10 páginas y he perdido casos con 200. Y los jueces a veces emiten sentencias, que es una de mis discusiones con la rama judicial, con muy buenas relaciones, de 400 o 500 páginas, donde muchas veces el 80% son transcripciones de citas de jurisprudencia o de autores, en vez de ir al punto, al grano. Y cuando uno intenta comunicarle a 4.000 personas, que son los abogados que defienden al Estado, más los que estamos agregando de alcaldías y municipios, pues tiene que tener unos lenguajes claros. Cuando uno le escribe a un juez, por poner un ejemplo, sobre un accidente de tránsito, donde tiene que explicar que la falla lo ocasionó un problema técnico del motor, pues el juez no es mecánico. Y si no escribe bien, si no sabe comunicar bien el abogado, se perdió. Y perdió el caso, porque el juez no lo entendió. Igualmente, en tecnología, todo lo de Legal Tech va a ser un apoyo importantísimo para los abogados. Estamos haciendo desarrollos de Legal Tech tan importantes como recibir una sentencia que la máquina la va a leer y nos va a decir: esta decisión se parece a 400 decisiones que hemos tenido en el futuro y a 150 casos que están pendientes y nos han condenado por fallas en estos argumentos. Es decir, la tecnología aplicada al derecho nos va a dar una ayuda gigante. No va a reemplazar a los abogados. Eso es cierto, no los va a reemplazar, pero hay que meterle tecnología al derecho. Hay otros casos donde la defensa de Colombia es más compleja. Por ejemplo, lo que se llaman los arbitrajes de inversión. Estos arbitrajes o estos casos son demandas de un inversionista extranjero contra el Estado colombiano porque incumplió alguna parte de lo que se llaman los tratados de protección de inversiones, que muchas veces son tratados independientes, bilaterales o que están involucrados en tratados de libre comercio. Estos casos siempre son muy grandes. Tal vez el más conocido recientemente es el de Electricaribe, donde una compañía española, Gas Natural, demanda al Estado colombiano por cerca de 1.600 millones de dólares, es decir, como 4.5 billones de pesos, por todo lo que sucedió en el caso de Electricaribe
que terminó con la intervención de la compañía. Ahí escogemos los árbitros a través del Centro de Diferencias Arbitrales del Banco Mundial y 3 árbitros resuelven lo que las demandantes y el Estado le presentan. Ahí Colombia utiliza grandes firmas legales porque son litigios muy cuantiosos, pero ejerce como toda esa coordinación entre las firmas y las entidades. Hemos ganado, por fortuna hasta ahora, todos los arbitrajes que ha tenido Colombia, menos uno, eran 700 millones de dólares que aspiraban, el caso se llama Glencore contra Colombia, y nos condenaron solo en 20. Como decía Maturana, y eso es aplicable al derecho, muchas veces perder es ganar un poco, porque si a mí me demandan por 700 millones, pero solo pierdo 20, pues algo es algo. Yo hubiera preferido no tener que pagar nada, pero pues estamos en ese punto. Las demandas que nos presentan son el 92.9% son de temas administrativos no laborales, de derecho constitucional, ordinarios laborales y administrativos laborales, no suman sino ese 7% en cuanto a pretensiones, es decir, en cuanto al monto. Pero miren la diferencia, en cuanto a la cantidad de procesos es totalmente inverso. Los administrativos no laborales son del 25.4% en total y el resto son relacionados con temas laborales, es decir, más costosos los administrativos no laborales, que es donde nos concentramos. Yo sé que para los comunicadores posiblemente este es un lenguaje no usual, pero las causas son la acción de reparación directa, es decir, cuando el Estado colombiano, por acción o por omisión, causa un perjuicio a un particular. Esa es la mayor causa de demandas, que es el 62%, o cuando el Estado comete o expide un acto administrativo, una resolución, un decreto mal hecho, lo demandan en nulidad, es el 24,1%. Acciones de protección de derechos colectivos, es decir, acciones de grupo, son el 3,5%, y controversias contractuales son solo 1.996, que todo el mundo se imagina que las demandas por contrato son gigantes, pues son mucho menos. En lo internacional tenemos las 14 controversias de inversión y el tema de derechos humanos, que me gusta mucho tocarlo en la Universidad de La Sabana, porque aquí son tal vez es la universidad que tiene más especialistas en materia de litigios en derechos humanos, muchos de los cuales nos acompañan en la agencia, y hay profesores de la universidad que están en la agencia practicando en la defensa de derechos humanos. Son los casos que se llevan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana. Son más de 1.000, de los cuales notificados al Estado colombiano y 994. Ahí tenemos grandes diferencias con la Comisión porque ellos se demoran más o menos 20 años en tramitar un caso. Y es que la justicia internacional es mucho más demorada que la justicia local. Yo sé que aquí no tenemos jueces perfectos, pero trabajan mucho más y mucho más rápido que el promedio en muchos estados. Un caso ante lo contencioso administrativo se demora en promedio 7 años. Un caso de derechos humanos se puede demorar en promedio 5, 7 años. En la Comisión Interamericana y la Corte se demora 21.5 años en promedio entre las dos instancias. En la Corte Penal Internacional, el promedio de los poquitos casos que han fallado es superior a 15 años. En el Tribunal para la antigua Yugoslavia, por ejemplo, por crímenes de guerra, fueron creo que no más de 30 condenas y un promedio de 16 años. Aquí el promedio en los casos penales de crímenes de guerra, etcétera, es mucho menos, y ahora con la aparición de esta nueva figura de la justicia transicional en la JEP, pues va a ser todavía una demora menor, así se trata de un tipo de justicia distinta. Yo creo que eso es, digamos, un panorama general de lo que es la agencia, y terminaría esta descripción general con los ahorros que hemos logrado. Esto parece publicidad, pero es que me parece importante contar que la agencia ha logrado ahorrarse 48.1 billones de pesos en los últimos 3 años. Hemos pasado
de ganar el 36, 38% de los casos a ganar en promedio nacional el 53% de los casos. Y los que participa la agencia de manera directa, la tasa de éxito, es decir, los casos que ganamos versus los que perdemos, son del 81%. Pero en los casos que perdemos, siguiendo la doctrina Maturana, no es que perdamos todo. En la mayor parte de los casos, los más importantes, perdemos solo el 17% de las pretensiones que tienen los demandantes. Es decir, el esfuerzo no solamente es por ganar, sino por no perder tanto. Pero el mayor esfuerzo es por que no nos demanden, por hacer prevención, por hacer las cosas bien, porque el Estado, hay que reconocerlo, se equivoca. Y la agencia es la primera que reconoce internacionalmente o en los procesos nacionales cuando nos equivocamos. Colombia, por ejemplo, tiene hoy la mayor cantidad de lo que se llama soluciones amistosas ante el sistema interamericano de derechos humanos porque nos hemos equivocado en el Estado. Y eso hay que reconocerlo, es una manera también de dar seguridad jurídica a los particulares. Y lo mismo en lo nacional, si nos hemos equivocado y un particular tiene la razón, no hay que ponerlo a litigar años. Hay que hacer lo necesario para que una conciliación bien hecha, jurídicamente bien hecha y avalada por un tribunal, pueda evitarle a un ciudadano un proceso tan largo. Y en todo esto juega un papel fundamental las comunicaciones, y es contarle a los ciudadanos las reglas claras para que los ciudadanos sepan a qué atenerse y para que el Estado sepa a qué atenerse. Porque si el Estado no sabe a qué atenerse y no tiene seguridad jurídica, también se puede equivocar como se equivocan los ciudadanos. Y por último, tal vez para cerrar, no sé, William, cómo vamos de tiempo, pero para cerrar hay un capitulito que estamos empezando a impulsar y es que el Estado demande cuando le causan daño al Estado. ¿Por qué no demandamos? La primera demanda que hicimos fue en el caso de Ruta del Sol 2, el caso de Odebrecht y compañía. Demandamos a todos los accionistas de ese consorcio, incluido el Grupo Sarmiento, que no le gustó, no me importa. Pero ese contrato le causó un daño al Estado, un daño grave porque no se pudo culminar una infraestructura. El caso de la defensa del patrimonio cultural, ahí estamos demandando por iniciativa del Estado a los constructores del edificio Acuarela, porque nos van a hacer perder la calificación de patrimonio universal que tiene hoy Cartagena, patrimonio cultural universal de la humanidad. Todos esos casos del Estado tomando la iniciativa también es importante porque los ciudadanos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales no solo tienen derechos, tienen deberes. Por ejemplo, el deber de proteger el patrimonio cultural no es solo del Estado, es de los particulares también. Si uno se encuentra para decirlo popularmente, una huaca, aquí estaban haciendo una excavación al lado del puente del Común y se encontraron un cofre de monedas. Eso no es del que se le encontró, eso es patrimonio del Estado, inalienable, inembargable, imprescriptible, porque es el patrimonio arqueológico y cultural que tenemos que proteger al máximo. Y una de las cosas que más resalto yo de la Agencia de Defensa Jurídica es esa capacidad de estar en todos los temas del Estado. Y me refiero a cultura y temas ambientales, como la decisión que obtuvimos la semana pasada para proteger el páramo de Santurbán, una decisión internacional de la máxima importancia que aseguró que Colombia sí podía prohibir la minería en los páramos y garantizar así la protección no solo de Santurbán, sino de todos los páramos frente a las pretensiones de compañías mineras que pretendían hacer explotación minera en los páramos. Y esa es la belleza que tiene la agencia. Un día en la agencia uno se levanta discutiendo el problema del litigio sobre el puente Pumarejo, pasa a el lío de los músicos de las bandas de guerra que quieren ser pensionados del Estado, luego se va al Galeón San José, pasa después a discutir el problema de la educación, de los maestros, de las prestaciones sociales, cambia los temas de salud, es decir, el panorama completo, no solo del Ejecutivo, de la rama judicial. La agencia es la abogada de la rama judicial, la agencia es la abogada de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Defensoría y del Congreso.
frente a las entidades internacionales y les prestamos asesoría frente a los litigios nacionales. Ese es, William, un panorama grande, grueso de lo que es la agencia, con un orgullo que todo el equipo nuestro siente, y es que estamos dando una batalla para cuidar y proteger a los ciudadanos, para cuidar y proteger el bolsillo de cada uno de los colombianos y cuidar la platica, que es bien escasa. Muchas gracias, doctor Gómez. Bueno, vamos a abrir el espacio de preguntas. Marcela y Geraldine van a tener los micrófonos. Levantan la mano, por favor, quien quiera realizar preguntas, y vamos a abrir este espacio, yo creo que por unos 15, 20 minutitos más. Pues tiene toda la importancia para la vida institucional del país, doctor Gómez, el trabajo que adelanta la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Antes de darle paso a nuestros estudiantes y a los asistentes acá al auditorio, ¿cuál es la entidad del Estado que mayoritariamente es demandada? ¿Cuál es, digamos, la víctima de demandas preferida por los abogados para, como usted bien lo advertía, tratar de sacarle plata al Estado? ¿Y por qué razón? Sí, yo no... Hay dos grupos de grandes demandados. Los que son demandados por temas laborales, principalmente colpensiones, por mal trámite en las pensiones, por mala liquidación de las pensiones, por el mismo paso de los fondos privados de pensiones al fondo público de pensiones. Aunque es la gran mayoría de demandas, más de 130.000 demandas están ahí, no es en cuantía la más grande. Obviamente eso tiene un efecto muy perjudicial, y es que una entidad no se puede equivocar liquidándole la pensión a una persona que ha trabajado toda su vida. Ahí son personas muchas veces que su única manera de sobrevivir es una pensión bien liquidada, o las cesantías, o las otras prestaciones sociales. También hay gente que abusa, y hemos encontrado en colpensiones, por ejemplo, gente que armaba el carrusel de las pensiones y que intentaba estafar al Estado ganándose tutelas y procesos judiciales mediante sistemas indebidos. La Corte Constitucional hace menos de 2 meses tal vez ratificó que quien haga trampa en la pensión pierde la pensión, que fue una tesis que le planteamos a la Corte desde la agencia. El segundo grupo de grandes demandados está Ministerio de Defensa, Ministerio de Hacienda y DIAN. Muchas veces demandan a varias entidades a ver cuál cae, pero Ministerio de Defensa tiene demandas por distintos aspectos. Curiosamente, ahora que está tan de moda el tema de las protestas, por abuso policial, etcétera, casi no hay demandas. ¿Ah, no? Casi no. Las otras son por muertes en combate, por temas más relacionados con el conflicto que otras cosas. Con el Ministerio de Hacienda hay demandas cuantiosas, no muchas, pero por ejemplo, los de las pirámides acaban haciendo unas demandas gigantescas que no tienen mucho fundamento, pero que afectan las reservas del patrimonio de la nación. Cuando alguien demanda, contablemente tenemos que hacer una provisión contable, porque si perdemos, pues hay que tener la plata para pagarlo. Ahí hay unas demandas muy cuantiosas, y hay un tercer grupo de demandas temerarias. Por ejemplo, yo tengo una obsesión con 2 casos. Un señor en Sincelejo demandó al Estado por 3.500 billones de pesos a nombre de todos los desplazados de Colombia. Y un juez le admitió la demanda. Esa demanda no tiene ninguna virtud, ni el señor representa a nadie, etc. Y otro más ingenioso, tengo que admitir que el ingenio de los colombianos es grande, de un pequeño municipio de la costa, demandó al Estado, al Ministerio de Transporte, porque la autoridad de tránsito de ese municipio, me ahorro el nombre para no hacer una mala mención, que tiene 5.000 habitantes, la autoridad de tránsito había estado mal constituida, entonces le había causado perjuicio a los 5.000 habitantes del municipio y demandó al Estado por 28 billones de pesos. Increíble. Cosa que, claro,
esas demandas se pueden presentar, pero las demandas temerarias también las estamos trabajando para demostrarle que el que presente una demanda temeraria le tiene que pagar a Colombia. Hay un caso reciente internacional que es el de Granahorrar, los herederos de los dueños de Granahorrar que demandaron a Colombia bajo el Tratado de Protección de Inversiones con los Estados Unidos. Caso curioso porque los señores Carrizosa de Bucaramanga acabaron gringos de un momento a otro aprovechándose de un tratado para demandar a Colombia. Uno ve la audiencia y ojalá esto es público, lo pueden ver. Les preguntábamos por qué ustedes son americanos y no colombianos. Es que nosotros vemos Netflix en inglés y los regalos, los disfraces de Halloween los compramos en Miami. Perdón, esa demanda no solo la perdieron, sino nos condenaron a $2 millones de los gastos en los que incurrió Colombia para defender ese litigio internacional. Increíble. El Estado somos todos, ¿no? Las demandas son contra nosotros mismos. Y la cifra que ha dado usted, doctor Gómez, que es más de 320 billones de pesos que están hoy en litigio, eso es casi el presupuesto de la nación del año fiscal de 2022, más del presupuesto. 429 billones de pesos. Enorme. Hay pregunta por acá. Doctor Gómez, ¿cómo está? Camilo Moscoso. Tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo la agencia ha ayudado a esta posición favorable y esta mirada que tiene la población sobre el Estado? ¿Y cómo ha hecho la agencia también para acatar, digamos, decisiones importantes que han hecho recientemente en el sistema americano, por ejemplo, el caso Petrurrego, o por ejemplo también las recomendaciones de la Comisión Interamericana que pasaron ahorita en las protestas? ¿Cómo la agencia ha ayudado a esa posición favorable del Estado en estos temas polémicos? Esa es la primera pregunta. Pregunta además muy interesante porque hay que partir de una base. Cuando el Estado le impone a los ciudadanos unas normas y unos parámetros de conducta, lo que debe hacer el Estado es cumplirlas también, poner el ejemplo. Yo obviamente hubiera querido ganar el caso Petro, para poner un ejemplo concreto. No lo perdimos del todo, porque eran 5 pretensiones, Petro ganó 2, nosotros 3, pero salió la más importante a su favor en una discusión que uno puede tener diferencias, pero cuando sale una decisión de un juez, se acata, se respeta. Uno tiene unos recursos legales y los tiene que usar si son viables, pero lo que no puede es decirle a un juez, no acepto su decisión, uno como Estado o ustedes como ciudadanos. Lo primero es acatar las normas, lo segundo es seguir los procedimientos, seguir la institucionalidad, porque eso es lo que le da a Colombia esa posición internacional tan sólida y tan positiva. Cuando atacan a las entidades, cuando atacan, claro, yo entiendo la furia de muchos ciudadanos por cosas injustas que pasan, pero cuando estamos acabando las instituciones, también nos estamos clavando el cuchillo, porque la institucionalidad es lo único que nos salva. Lo que hay que hacer es mejorar la institucionalidad. En el caso de la Comisión, por ejemplo, la Comisión Interamericana, cuando perdemos un caso, cuando nos hacen una recomendación que no es lógica, aparecen los extremistas a decir, salgámonos del sistema. Nosotros, Colombia creó el sistema interamericano, ¿cómo se va a salir? Lo que toca hacer es mejorar la comisión y por eso llevamos 1 año y medio haciéndole propuestas a la comisión para que mejore. Es decir, si defendemos la legalidad, hay que estar plenamente en la legalidad. Gracias, doctor. Y mi segunda pregunta va como relacionada a eso. ¿Cómo la agencia también ha propuesto en el sistema interamericano soluciones, digamos, por ejemplo, en temas de garantías? Lo digo, por ejemplo, en el caso de Ginette Bedoya o, por ejemplo, en el caso también de Colombia contra la Unión Patriótica, que han sido polémicos, y también dentro de la jurisdicción y dentro del procedimiento, porque también he visto que Colombia quería proponerle una tercera instancia ante la Corte también, como en temas de economía procesal. ¿Cómo han sido esas soluciones que han propuesto ante el sistema? Sí, hay que diferenciarlo, la parte de la Comisión Interamericana y la parte de la Corte. La Comisión Interamericana tiene unos problemas de organización interna muy graves que solo repercuten en perjuicio de las víctimas. Cuando un tema de derechos humanos se demora 20 años para resolverse, muchas veces las víctimas ya han muerto y son los sucesores los que acaban recibiendo la indemnización correspondiente.
Le hemos propuesto varias cosas a la comisión, que solo admita los casos relevantes. Nos han notificado casos al Estado colombiano, por ejemplo, un señor que iba borracho en una bicicleta y se estrelló contra un carro que estaba parqueado. Y la inspección de policía no solucionó el conflicto, se fue a la comisión y la comisión lo admitió. Perdón, ahí no tiene nada que ver la comisión, porque hago mención de algo importante. La Comisión Interamericana solo actúa y solo puede actuar cuando la justicia interna no ha actuado. Mientras tanto, no, es un sistema subsidiario, lo mismo que la Corte Penal Internacional. Para los que no conocen mucho del sistema interamericano, un ciudadano se presenta, no obtiene respuesta de las autoridades colombianas, puede ir a la comisión si se trata de un tema de violación de derechos humanos, y si la comisión encuentra responsable al Estado colombiano, hace unas recomendaciones. Si el Estado no las cumple o no las acata, pasa a la Corte Interamericana, que ya dicta una sentencia. Entonces, el primer tema es que no acepten o que no admitan sino casos relevantes. Lo segundo es que haya igualdad de armas procesales, términos similares para que el Estado conteste. Hay casos en los que la víctima tiene 2 años para presentar un documento y el Estado 1 mes. No es equitativo. Lo tercero es, le propusimos a la comisión que los casos directa o indirectamente relacionados con el conflicto se devuelvan a Colombia a la JEP, porque para eso creamos la JEP. Y lo tercero son otros mecanismos del reglamento, por ejemplo, que no se brinquen los turnos. Una víctima cualquiera no tiene ese derecho, pero, y lo pongo con nombre propio, la alcaldesa de Bogotá presenta una petición y en menos de un año surge todo el trámite, lo que a otros les cuesta 20. Eso no es justo. O que la motiven por lo menos, pero la comisión ni siquiera da motivos. En la Corte lo que hemos propuesto es, la Corte no es una Corte para definir cuánto debe pagar el Estado, sino para discutir si el Estado o no es responsable. Han perdido el rumbo y les hemos propuesto instrumentos para que esa controversia sea más llevadera e incluso una segunda instancia, una capacidad de revisión cuando haya habido fallas procesales. Bien. Profesora Liliana. Buenos días, doctor. Mi nombre es Liliana Gutiérrez, soy profesora de la Facultad de Comunicación y me gustaría que me ampliara el tema de LegalTech. ¿Ese desarrollo informático ya está en funcionamiento? ¿Cuándo se espera que funcione y qué objetivos esperan lograr ustedes con ello? Gracias. Todo lo de LegalTech es apasionante. Esperamos tenerlo en funcionamiento en diciembre de este año. Estamos en el diseño de los productos. Se combinan 2 elementos, LegalTech y analítica de datos. LegalTech pues, se va a ocupar de armar sistemas de inteligencia artificial para apoyo de los abogados y analítica de datos se va a dedicar a encontrar mecanismos de análisis y predictibilidad de casos para apoyar a los abogados. Como lo dije, no reemplazan a los abogados, sino que por el contrario les dan soporte. En LegalTech los sistemas de inteligencia artificial van a permitir, por ejemplo, respuestas inteligentes a derechos de petición. Uno de los temas que más congestiona la rama judicial son las tutelas por derecho de petición. Cerca del 55% de tutelas que hay en Colombia son porque el Estado no contesta las peticiones o las contesta mal. Un sistema de inteligencia artificial debería poder contestar o ayudarle a los abogados a contestar rápido, dentro de los términos y más ágil. El sistema de analítica va a ser, por ejemplo, la prospectiva de éxito o pérdida de un caso. Entonces, presentan una demanda contra el Estado colombiano y el sistema analiza 20.000 o 30.000 casos similares de nuestra base de datos de 1.100.000 procesos que ya están en la base de datos, lo compara con la base de datos y dice, en el 95% de estos casos hemos perdido. Pues lo más fácil es decirle a la entidad concilie o resuelva extrajudicial para evitar congestionamiento de la justicia. Hay un instrumento adicional que se llama las sentencias de unificación del Consejo de Estado. Cuando el Consejo de Estado dice esta es la posición única, pues todos los demás casos se deberían terminar acogiéndose a esa posición. A eso nos va a ayudar también analítica.
Y un caso en los que se mezclan las dos, inteligencia artificial y analítica de datos, es la redacción de actos administrativos. Ahora estábamos hablando con el decano y con William de un ejemplo práctico. Un abogado de una entidad está redactando la política de protección de datos y el sistema le va a ir indicando, el sistema va a tener las leyes de protección de datos, las sentencias nacionales y las internacionales. Cuando el abogado redacta un artículo, lo somete al sistema y el sistema le va a mostrar, oiga, este artículo contradice esta norma. Y eso nos va a evitar cometer o producir actos administrativos con vicios o contrarios a las normas. El campo, profesor, es ilimitado y tenemos un grupo de jóvenes, ya los mayores no entendemos también esas cosas tecnológicas, pero yo hago el mejor esfuerzo, que nos dan un montón de ideas, como un focus de ideas, y los abogados de la agencia participan en la construcción de los productos que debemos obtener tanto de LegalTech como de analítica. Y este laboratorio va a acabar sirviendo para todas las entidades del Estado. Apasionante ese tema de la data y la inteligencia artificial, ahora usado también en el tema del derecho. Hay preguntas que nos han llegado aquí, doctor Gómez. Nos escribe Brandon Steven. ¿Qué pasa con las pretensiones de los demandantes que no son estrictamente económicas? Es decir, ¿cuáles son las respuestas que la agencia tiene frente a eso y por qué continúan en negativa frente a casos en donde no se está pidiendo ser indemnizada económicamente? Bueno, hay pretensiones y demandas que muchas veces no necesariamente implican desembolso de dinero, pero implican otras consideraciones de tipo o estratégico o cambios de posiciones del Estado frente a algún tema específico. En materia, por ejemplo, de derechos humanos es muy frecuente ver que las víctimas no necesitan ni siquiera la plata, sino una disculpa. Yo soy el primero en haber ido a esos actos, lo hago con un gusto enorme porque ver a la familia de alguien que fue víctima de un agente del Estado y ver el cambio de su semblante al cerrar ese círculo por la muerte o por la desaparición forzada de una persona, etcétera, y ver al Estado pidiendo las disculpas, cierra todo un ciclo de vida de estos familiares, etcétera, que obviamente esperan no solamente un dinero, sino esperan que haya un reconocimiento público de un error, unas disculpas, una placa, una publicación. Todas estas retribuciones no dinerarias van creciendo y algunas son sensatas, otras no lo son. No sé en la pregunta si se refiere a algún caso específico, tocaría verlo, pero en muchos casos el Estado reconoce cuando no hay recompensas dinerarias, cuando no hay indemnizaciones. En otros no lo puede hacer porque puede involucrar posiciones estratégicas del Estado en alguna materia o simplemente porque el demandante no siempre tiene la razón. Creo que se refiere, dice, y aquí voy al caso concreto, ejemplo, caso de la periodista Ginette Bedoya versus Colombia, que aunque pueden tener pretensiones económicas, hay otras como pedir el cierre de una cárcel atroz y convertirlo en un escenario de memoria. Sí, a mí me ha impresionado mucho el caso de Ginette Bedoya. Yo conozco a Ginette. Ella, cuando yo era comisionado de paz, cubría el área y nos reunimos muchas veces. Durante el trámite ante la Comisión Interamericana, etcétera, duró más de 10 años, donde el Estado colombiano, yo no estaba a cargo de la agencia ni del gobierno, nunca quiso reconocer responsabilidad ante Ginette Bedoya. Lo primero que hice yo ante Ginette Bedoya y en la Corte Interamericana fue reconocer responsabilidad en algunos aspectos. Claro, hay unas peticiones en el caso concreto, como el cierre de la cárcel La Modelo. Ya quisiera yo poder cerrar La Modelo y pasarla a una cárcel. No sé si alguno haya ido a La Modelo, pero es muy compleja la situación de una cárcel de esas. Cualquier cárcel. Estar un minuto en una cárcel ya es para mí una cosa aterradora. Pero los abogados tenemos que ir a las cárceles y tenemos que ver lo que pasa en las cárceles y ahora pues con mucha más razón. Pero esa no es una pretensión que a juicio nuestro tenga una relación con la cosa tan dolorosa y tan difícil que
que le pasó a ella y además que no es fácil de cumplir. O sea, sacar a la modelo donde está posiblemente nos gustaría a todos, pero es muy difícil. Entonces también hay contraprestaciones o reconocimientos, etcétera, que deben ser dentro de las capacidades del Estado. El Estado colombiano no es el monstruo de las finanzas ni tenemos tanto dinero y hay otras cosas que se pueden hacer que pueden a la víctima. Yo quisiera que nunca hubiera pasado lo de Ginette. No estuvo en nuestras manos, lamentablemente. Yo obviamente la conozco y a ninguna mujer, no solo en el caso de Ginette, a ninguna mujer en Colombia le debería pasar eso. Y la discusión en la Corte es precisamente esa: hasta dónde puede el Estado y qué debe hacer para reparar a una víctima como Ginette. Yo reconocí la responsabilidad y lo hice con enorme gusto, porque me parece que hubo errores del Estado colombiano. No pueden someter a una persona que ha pasado por las que pasó ella o cualquier mujer que haya pasado por eso a 8, 9 veces en la fiscalía repitiendo lo mismo. Eso es no solo injusto, es inhumano, pero no lo habían reconocido, yo lo hice. Doctor Manuel. Doctor Camilo, muchas gracias nuevamente por estar en este Unisabana Ágora y le pido excusas porque voy a hacer una pregunta imprudente. A su juicio, como abogado, digamos, principal del Estado colombiano, ¿cuál es su feeling en relación con la responsabilidad por incompetencia, por corrupción, por desarticulación que pueden tener los funcionarios públicos en los grandes pleitos que afronta en este momento el país? ¿Y qué se puede hacer para que eso no pase a futuro? Sin duda alguna, toca, decano, un punto de fondo que es los temas de corrupción. Y ahí hay que ser claros: cuando hay un acto de corrupción, nunca hay una sola parte, siempre hay dos partes. Y siempre la parte que se ve afectada es el Estado. Por eso la agencia tomó la decisión de empezar a hacer demandas contra los corruptores. Por ejemplo, en el caso de Ruta del Sol 2. Y tenemos otras más andando por ahí, porque la corrupción es una responsabilidad de todos. O sea, aquí hay que luchar todos contra eso. Eso es como la segunda etapa del narcotráfico. Nuestro segundo gran flagelo después del narcotráfico es la corrupción. Y hay casos en los que se pierde por una simple desarticulación dentro del Estado. Ahí hay acciones contra los funcionarios públicos, son la acción de repetición, donde el Estado le reclama al funcionario que cometió con dolo o con culpa, es decir, con intención o con descuido grave, por haber hecho que condenaran al Estado. Lamentablemente no es tan eficiente la acción, ahí estamos revisando muchos mecanismos para que los funcionarios públicos respondan, pero también para que los particulares respondan. Porque en los hechos de corrupción, sobre todo, hay particulares y hay funcionarios públicos. Y yo hago una defensa de los funcionarios públicos en general, porque no todos son corruptos. Yo he encontrado grandes funcionarios públicos de carrera, de toda la vida, que están en los ministerios, que no han recibido ni un peso. Jueces de carrera, sanos. Claro, hay unas manzanas podridas que hay que denunciarlos y hay que sacarlos y hay que meterlos a la cárcel. Y hay que cobrarle la plata que hacen perder al Estado. Pero también hay descuidos tontos, puede que no de mala fe, de funcionarios que se equivocan por no tener la suficiente capacitación o atención a las decisiones que toman, y eso hace que sean costosos para el Estado. A esos funcionarios primero hay que capacitarlos, darles más instrumentos, pero ya si es por dejadez o por falta de atención o por mediocridad profesional, también tienen que responder. Pregunta que nos hacen virtualmente. Salomé Cabrejo, ¿por qué la agencia no interviene directamente en el caso nicaragüense? La agencia fue creada después de que empezó el caso de Nicaragua. El caso de Nicaragua empieza por los 2000, antecitos en el 99, 2000, 2001, y la agencia no estaba, y ese caso lo lleva a la Cancillería con el grupo de expertos internacionales. Por instrucciones del presidente yo lo he visto y he estado cerca, además en mi vida anterior, como dicen, tuve conocimiento a fondo del caso Nicaragua, donde entre otras cosas se ha dicho mucho que Colombia perdió. No, ahí hay que hacer una precisión. Colombia
Nicaragua, perdón, pretendía todo el archipiélago de San Andrés y Providencia, casi que hasta Cartagena, buscaba Nicaragua. Y Nicaragua perdió. Y hay una anécdota muy curiosa, poco conocida, que la Cancillería nicaragüense, el día de la decisión del fallo, tenía el comunicado de prensa reconociendo que había sido derrotada. Y en su momento, por errores de comunicación, no de fondo, de comunicación, en el Estado colombiano salimos a decir que los que habíamos perdido habíamos sido nosotros. Lo que viene ahora es una discusión que no es limítrofe, es sobre el cumplimiento de la sentencia, y el siguiente caso es sobre la plataforma continental, que son discusiones supremamente técnicas. Y la agencia no está porque en un caso como ese, llegar después a administrar el caso no es bueno. Uno no cambia de caballo en la mitad del río. Entonces, ese caso siguió siendo tramitado por los expertos internacionales y por los agentes de Colombia coordinados por la Cancillería. A propósito, pregunta Adrián Cárcamo, ¿cómo nosotros, los comunicadores, podemos apoyar o a la buena aplicación de la justicia o a la proliferación de los datos adecuados y pertinentes para casos judiciales? Interesante porque hay muchas maneras. Una es que los comunicadores nos pueden enseñar a los abogados a escribir bien, concreto y al grano. Eso es un apoyo grandísimo. Escribir bien es un arte muy difícil que lo desarrollan mucho más los comunicadores y cada vez lamentablemente las facultades de Derecho le enseñan menos a los abogados a escribir bien. Un memorial confuso, una demanda confusa ante un juez, la pierde uno. Una demanda clara, la gana uno. Pedro le pegó a una persona. Pegarle a una persona es un delito, luego Pedro cometió un delito. Así es el derecho de sencillo. Pero los abogados nos encargamos de ponerle 1000 cosas alrededor, de armar un alambrado, un ovillo de nylon. Yo me acuerdo muy chiquito, la primera salida con mis papás al mar hace muchos años, obviamente, me regalaron una caña de pescar chiquita, pues, y yo me fui de aventurero y la empecé a mover y acabé enredado en el nylon hasta el cogote. Y lo mismo nos pasa a los abogados con algunas demandas. Entonces, la primera ayuda es ayudarle al abogado no a comunicar al público, a comunicarle al juez lo que uno busca y por qué la demanda. Lo segundo, y ahí sí es un tema más de la comunicación periodística, es que a mí me impresiona todas las malas noticias que salen y las pocas buenas noticias que salen. Y nos hemos acostumbrado que la noticia buena es la mala y no que es la buena. Cuando hay una buena noticia sobre un caso, sale mucho. Se repite la buena noticia en otro caso, pero parecido, sale un poco. Y la tercera vez ni sale. Cuando los periodistas, sobre todo, deben resaltar muchas cosas buenas que hacen muchos jueces y muchos abogados. Y lo otro, obviamente, de que en el mundo moderno de las redes sociales, yo no lo manejo muy bien. He ido aprendiendo por cuenta de mis hijas, pero comunicar en un tweet o comunicar en una foto de Instagram es muy difícil, con una virtud enorme, que tiene que ser así de chiquito. Entonces, si uno no comunica en un tweet una sentencia de 400 páginas, póngale 3 tweets. Son 400 caracteres, 600 caracteres. Eso es emocionante poder resumir en un titular, porque además la gente hoy no tiene tiempo para leer. Los que leemos las sentencias de 400 páginas somos pocos. Y ese tiempo escaso para leer se suple con una comunicación adecuada. Santiago Beltrán, de acuerdo con la perspectiva que ha podido usted obtener desde la defensa jurídica del Estado, ¿qué tanto falla el Estado respecto de sus obligaciones? ¿Qué considera usted que debe mejorar? ¿Falla respecto de qué, perdón? De sus obligaciones. ¿Qué tanto falla el Estado respecto de sus obligaciones? Falla, hay que reconocerlo. Y pagamos dinero porque el Estado está administrado por personas y las personas cometemos errores. Los particulares fallan en los contratos, en un contrato laboral, en un contrato comercial. Bueno, un pintor o un maestro de obra falla en cualquier obra. Uno pinta una casa que se supone va a durar un día y dura 2 meses en la obra. A todos nos ha pasado, etcétera. Pero el Estado cada vez hace más esfuerzos por fallar menos.
por tener mayores controles, por tener mejor atención al público, por tener más condiciones que le sirvan al ciudadano y no más trabas para el ciudadano. Hoy uno se sienta en el computador y saca la mayor parte de los trámites por internet. Por no ir muy lejos, hace 10 años no pasaba eso. Entonces, el Estado sí intenta acercarse al ciudadano, pero es muy complejo y muy enredado. Y obviamente hay temas mucho más sensibles como el de derechos humanos, donde el Estado cada vez se esfuerza más, pero hay muchos factores externos al Estado que hacen responsable al Estado. Yo siempre insisto mucho y la experiencia de haber pasado por las negociaciones de paz tal vez me permite ver eso con más precisión, es que el narcotráfico, que se ha convertido en el primer foco de violencia y de problemas en Colombia, pues es un tema delincuencial de gran magnitud, que es el que nos está generando muchos problemas relacionados con derechos humanos. La obligación del Estado es combatirlo y proteger a los ciudadanos, pero proteger a los ciudadanos hay que ver también las condiciones geográficas, topográficas, en fin, Colombia es un país supremamente complejo. No sé si alguno haya ido a la selva, por no ir muy lejos, pues a los páramos como el de Sumapaz, donde la neblina está permanentemente. O sea, hay condiciones geográficas que incluso hacen que ciertas obligaciones no sean tan sencillas de cumplir. Pero lo que sí puedo dar fe, y lo hago con un convencimiento pleno, es que todos los gobiernos, no me refiero solo a este, me refiero a muchos gobiernos intentan acercarse cada vez más al ciudadano, claro, con errores, y otros con malas intenciones cuando se permiten, por ejemplo, temas de corrupción, como todo lo que pasó con Odebrecht. Toca usted un tema sensible, el del narcotráfico, doctor Gómez, y pues me es difícil despojarme de mi rol de periodista que también ejerzo, y teniendo un personaje de su nivel acá, pues no podría pasar por alto un tema que seguramente usted pudo haber estado muy cerca y tener o haber tenido conocimiento de él por su trayectoria pública, porque ha estado desde el comienzo de su vida pública al lado del expresidente Andrés Pastrana. Seguramente no tiene nada que ver la agencia jurídica del Estado con eso, pero ¿qué lectura tiene usted, qué percepción tiene usted con ese cruce de cartas reciente, lo que pasó con la carta que enviaron los hermanos Rodríguez Orejuela, en la que advierten que pudieron haber sido presionados frente al caso del proceso 8000, por no vincular al expresidente Andrés Pastrana al tema de Chambacú? Dicen ellos, que estaban cobrando también su silencio frente al tema de Chambacú, pero que sí señalaran al fallecido exministro Horacio Serpa y al expresidente Samper con vínculos con el cartel de Cali, con plata del narcotráfico en esas campañas. ¿Alguna opinión o lo pongo en calzas prietas? No, yo contesto siempre todo y me parece además, estos muchachos, creo que alguno conoció un cassette, pero le ponían play y se enredaba como el nylon de mi caña de pescar, en fin. En esa época yo estuve y tenía, no sé, no crean que soy tan viejo, jóvenes, en esa época tendría unos 32 años, una cosa así, y cuando se recibieron los cassettes, yo los oí porque los tuve que transcribir literalmente para confrontar la veracidad. Fue un episodio muy doloroso porque otra era la historia de Colombia si el efecto de los narcocassettes se hubiera conocido en su momento. No los publicó el gobierno Gaviria, ganó Samper las elecciones y estaba comprobado por distintas fuentes, incluidas las grabaciones de los Rodríguez Orejuela contando que le habían dado la plata a la campaña Samper. Aparece un tiempo después una carta firmada por los Rodríguez Orejuela, que también conocí en su momento, donde decían que Samper sí sabía que había recibido la plata. Pero cuando esa carta sale, ya Santiago Medina, el tesorero de la campaña, había dicho que Samper sabía, Fernando Botero había dicho que Samper sabía, es decir, estaba todo el proceso judicial alrededor de eso cerrado. Yo las conocí el detalle de eso, y la defensa del expresidente Samper es pobre, por decirlo de alguna manera, no por verlo políticamente, sino porque su defensa ha sido, es que todos recibieron plata en esa campaña. Yo estoy seguro
que en la campaña en la que yo participé no hubo ni un peso. Pero no importa lo que yo opine, lo que opinen las agencias internacionales de investigación, la CIA y el FBI, por poner algo. ¿Alguien iba a pensar que, por ejemplo, el presidente Clinton iba a recibir a Pastrana si hubiera recibido plata del narcotráfico? ¿O que a Colombia hubieran venido para armar el Plan Colombia las 2/3 partes de los congresistas norteamericanos si Pastrana hubiera recibido la plata? ¿Quién tiene visa para ir a los Estados Unidos? ¿Pastrana o Samper? ¿Qué presidente fue en visita de Estado a los Estados Unidos? Fue Pastrana, Samper no tenía visa. Y a mí, tal vez lo que más me inquieta del episodio para estos jóvenes que están viendo eso ya como es un hecho histórico. Judicialmente se cerró el caso, totalmente cerrado, desde que la Comisión de Acusaciones archivó la investigación contra el expresidente Samper. Entonces, esto es un hecho histórico y Samper curiosamente aprovechó la Comisión de la Verdad para decir que él no había recibido la plata, que él no sabía. Y estaba la carta publicada hace 13 años. ¿Por qué los Rodríguez Orejuela mandan otra carta ahora? Muy raro, y desde la cárcel de máxima seguridad. O sea, hay episodios que, a diferencia del presidente Samper, yo no creo que se deban enterrar. Si el narcotráfico ha hecho tanto daño, ¿por qué no vamos a mostrar ese daño que hizo el narcotráfico? Es que el narcotráfico penetró no solamente la política, penetró las empresas, penetró la sociedad. Hicieron réplicas del Club de Cali en Cali, porque no los dejaban entrar. Es decir, el narcotráfico de esa época, que eran los grandes carteles. Y hoy estamos en una situación muy delicada porque los cultivos están casi al mismo nivel de esa época. Tenemos 220.000 hectáreas, en esa época eran 180.000, con una diferencia, que antes se producían 2 cosechas al año, hoy se producen 4 cosechas de hoja de coca al año. Y los narcos ingeniosos hicieron, no sé si mutaciones genéticas, pero la hoja de coca que producía X cantidad de concentrado de clorhidrato de cocaína, hoy produce 35% más. Es decir, con menos hojas se hace más coca. Antes producíamos 600 toneladas de cocaína, hoy producimos 1.200 toneladas de cocaína. Y ese es un daño para el país enorme. Y ese episodio marcó un periodo crítico para Colombia. Cuando ya el narcotráfico puede pagar una campaña y poner un presidente, los valores de la sociedad se trastocan, se cambian, porque es que el presidente es la figura que debería tener más términos de pureza, de claridad. Y claro, vino todo lo que ese gobierno dejó, donde el país estaba al borde del abismo. Es claro que los Rodríguez son unos criminales que están pagando pues, unos delitos que cometieron en una cárcel en Estados Unidos. Es que lo curioso que pasó en esa época, y lo veo yo ahora ya desde una óptica distinta, es que quien denunció el dinero del narcotráfico acabó como el responsable, y el que recibió la plata y los que entregaron la plata no. Es como el cuento cuando un ladrón pega un raponazo en la calle y se roba un celular, todo el mundo, cójanlo, cójanlo. Cuando el policía lo coge, suéltenlo, suéltenlo. Eso era un chiste muy viejo aquí de Bogotá y sigue pasando. Y me parece que lo que la sociedad no debe ver es quién presenta la denuncia, sino si es cierta o no. Y hasta el momento, nadie ha podido negar que la plata del cartel de Cali entró a la campaña de Ernesto Samper con su conocimiento. Doctor Gómez, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, por su amabilidad y por compartir todos estos conocimientos con nuestros estudiantes de las 2 facultades de Derecho y de Comunicación, que hoy están algunos presencialmente aquí con todas las medidas de bioseguridad y otros, muchos más, conectados virtualmente. Muchas gracias. No, a ustedes 1000 gracias y le reitero nuevamente la invitación que le hacía a la Facultad de Derecho y a la de Comunicación, y es que bienvenidos a la agencia los que quieran hacer prácticas, judicatura. Es un sitio interesantísimo donde uno ve un panorama completo del Estado y de lo internacional. Y los felicito, tener estas instalaciones y este campus y poder volver presencialmente es realmente muy emocionante. Y a todos los que nos acompañan aquí, los que nos están acompañando virtualmente, mis más sinceros agradecimientos por esta invitación tan grata a la Universidad de La Sabana. Muchas gracias. Esta es su casa, doctor.
Una información final para cerrar ya este Unisabana Ágora. Vamos a tener, como en este caso que hemos tenido un Unisabana Ágora extraordinario, el próximo 7 de octubre a las 11:30 de la mañana aquí en este mismo auditorio. Nos va a acompañar el doctor Lucas Gómez, quien es el gerente de fronteras de la Presidencia de la República, también en un Unisabana Ágora de esta temporada del 2021-2. Vamos a realizar también de manera high flex. Vamos a tener presencialidad y vamos a tener transmisión. A ustedes muchas gracias por estar conectados. Soy William Calderón y nos veremos aquí el próximo 7 de octubre, 11:30 de la mañana, con el Unisabana Ágora del gerente de fronteras de la Presidencia de la República, el doctor Lucas Gómez.